Bien, muy buenas tardes tengan todos. Es un placer para mí el darles la bienvenida a esta mesa de trabajo número 3, titulada Grupos Vulnerables, Inclusión y Derechos Humanos, del 14º Congreso de Gobierno y Gestión Pública que hospeda la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En esta ocasión tendremos 4 panelistas que nos compartirán sus conocimientos. En primer oportunidad se encuentra con nosotros la doctora Carmen Guadalupe Gobea Matamoros, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, quien nos presentará algo sobre situación, educación, salud, vivienda, pobreza y marginación en el contexto rural campesino. Seguido de la doctora Carmen, se encontrará con nosotros Jaime Uribe Cortés, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, acompañado del doctor Enrique Cercas, igual de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, quienes nos hablarán sobre política estatal, derechos humanos y seguridad pública en el Estado de Quintana Roo. A continuación de ellos se encontrará con nosotros el doctor Ismael Pérez, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, quien nos proporcionará conocimientos sobre la dinámica demográfica, migración en zonas rurales. Y finalmente cerraremos con la participación del doctor Adrián Botello Mares, del Colegio de la Frontera Norte, quien nos compartirá el tema trastornos límite de la personalidad y legislación con perspectiva de género, un análisis desde el paradigma de la complejidad. Todos ellos tendrán un tiempo de 20 minutos al final, si prefieran así, para agilizar la presentación. Lo que haremos será una serie de preguntas y respuestas. Lo dejamos al final para no cortar la dinámica entre nosotros y que se puedan cerrar los tiempos. Así podemos respetar los tiempos de cada uno de los ponentes. Y sin más, bueno, para mí es un placer el darle la voz a la doctora Carmen Guadalupe. Sean todos bienvenidos y nos acompañamos a través de esta mesa de trabajo. Doctora, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ok, ahorita presento. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Bueno, como ya es mencionado, mi nombre es Carmen Gobea Matamoros y pues les traigo un tema muy interesante, hablando de la situación social en el contexto rural campesino de las comunidades de Bacalar y Otompe Blanco. En este trabajo hablaremos de índices de educación, salud, vivienda, pobreza, marginación y migración, enfocados con la relación de la crisis agrícola que actualmente pues está afrontando la región sur de México. El objetivo de este trabajo es analizar las comunidades de Zacalacas, Limones, Carlos Amalazo, Blancaflor y Caobas, vinculados con el proceso migratorio y los efectos de la crisis agrícola en un panorama del 2010 y 2020. Dentro del marco teórico que utilizamos, identificamos 7 variables: educación, salud, vivienda, pobreza, marginación, migración y crisis agrícola. Estas variables las enfocamos en un contexto rural y campesino, no solamente en un contexto pues como que general, sino enfocados en las comunidades. Es por ello que la educación se define como una mejora de los individuos para la sociedad, mediante la ayuda de capacitaciones, escuela y maestros, brindando conocimientos del ambiente que los rodea. En cuanto a la situación de salud, es un contexto multidisciplinario de los entornos rurales, además incluyendo la geografía, sociología, economía y telemedicina. En cuanto a la vivienda, se trata de una necesidad básica en la cual las personas buscan refugio en resguardo de su privacidad y enfocarnos en núcleos familiares dentro de un contexto de un ambiente digno, lleno de paz y un ambiente saludable. Es decir, la vivienda no solamente se trata de una casa o 4 paredes, sino un lugar de fomento en donde las personas se puedan sentir tranquilas y resguardadas. En cuanto a la pobreza, estamos acostumbrados a que cuando es pobre es por falta de ingreso, pero en el contexto rural va más allá, ya que además de tener un ingreso limitado, la pobreza para el contexto rural quiere decir pocas construcciones, nula seguridad pública,
la vigilia de los derechos y los programas de apoyo. En cuanto a la marginación, se da mayormente en países con bajos recursos, en donde las personas pues tienen ingresos limitados, la inversión pública es poco, los niveles de producción agropecuaria pues son bajos y la educación y el sistema de salud es ineficiente. Es por ello que pues estas variables vamos a utilizar la producción agropecuaria y educación y salud. La crisis agrícola se menciona como un concepto de malas cosechas, ineficiencia en la producción y cambios económicos en el sistema agropecuario. Y por último, nuestra variable de migración quiere decir los cambios en la residencia que tienen las personas de un lugar geográfico a otro. Y mayormente, pues, la migración es como una respuesta hacia pues, las personas que se encuentran en un ambiente malo en busca de nuevas oportunidades. Nuestro marco conceptual va dirigido en comparación por comunidades, que ya hemos mencionado, son 5, dentro de un lapso del 2010 al 2020, y también hay una comparación estatal por Quintana Roo. Primeramente tenemos nuestra información de la población, que podemos ver que en las comunidades que hemos estudiado, que es Caobas, Blancaflor, Carlos Amadrazo, Limones y Zacalacas, del 2010 al 2020 ha incrementado la población, por lo cual, pues las personas, ahora hay más densidad. Y eso quiere decir que los gobiernos deben de trabajar mejor para que la distribución del ingreso sea igualitaria, para formular mejores leyes, para, pues, mejores escuelas, mejores centros de salud, ¿no? De que ahora tal vez haya cambiado 50, 30, 200 personas, porque como son comunidades no crecen exponencialmente, pero sin embargo, los gobiernos se deben interesar mucho en ver que todas las personas cuenten con una calidad de vida digna. El nivel de analfabetas en el contexto de la educación es muy bueno, ya que del 2010 al 2020 los analfabetas han reducido mucho, sobre todo la comunidad de Zacalaca, quien en el 2010 tenía un 16.4% de su población analfabeta, y en las últimas cifras del 2020 redujo a 2%, lo cual quiere decir una disminución de 14.4%, y en sí todas las comunidades pues ahora se encuentran en un mejor nivel de educación, tal como lo podemos ver en el nivel de escolaridad de las comunidades. Han cambiado y ha aumentado un año escolar más. Antes Caobas tenía la media de su población era de 6 años de estudio y ahorita ya pasó a 7, ¿no? En el 2020. Y así conforme a las demás poblaciones, por ejemplo, Limones, pues igual pasó de 6 a casi aumentar 2 años más de su nivel de escolaridad a 7.4. Es por ello que es muy importante ver esta variable, ya que pues personas mejores formadas, con mejor educación y así, tienen mejores conocimientos, y a pesar de que pues las condiciones en las comunidades rurales sea difícil tener un acceso a la educación, las personas ahora se ven más comprometidas con ello que anteriores años. Los servicios de salud no tenemos aspectos muy buenos, sobre todo en las comunidades de Caguas y Carlos Amadrazo, ya que la población afiliada a los servicios de salud del 2010 al 2020 en Caguas y Carlos Amadrazo ha disminuido. Carlos Amadrazo pasó del 79.8% a 69.7%, y en Caobas disminuyó de 79.1 a 73.9%. Eso quiere decir que, pues, la verdad es que en las condiciones de salud y de afiliación en las comunidades, de acuerdo a lo que hemos visto presencialmente, a veces no es muy como que bueno incorporarse a las afiliaciones, ya que el sistema de salud está muy abandonado. Hay solamente un doctor por cada 1,000 o 2,000 habitantes, los equipos no son muy buenos o son los rezagados, los que ya no funcionan en las ciudades se van a los pueblos, o por ejemplo, no hay suficiente pues ingreso para repartir en mejores camillas, en pagarle mejor a las personas que como son los enfermeros y doctores. Es por ello que el servicio de salud en las comunidades es muy rezagado. En términos de vivienda, tenemos aspectos favorables, ya que todas las comunidades han crecido de un 2% a un 5% en este lapso de 10 años. Eso quiere decir que por cada vivienda hay
3 personas, ¿no? O sea, en las comunidades, eso quiere decir que cada vivienda puede habitar a 3 personas. Y pues estos aspectos es bueno ya que cada persona dentro de la comunidad debe de contar con ese servicio, o sea, con un lugar en donde pueda descansar, pueda brindar alojamiento, apoyo, seguridad y pueda vivir bien, ya sea él o su familia. En términos de migración como respuesta, todas las comunidades, Limones, Carlos Amalazo, Blancaflor y Caguas, ha aumentado su nivel de migración, excepto Zacalacas. Zacalacas, de acuerdo con los datos del INEGI, en el 2020 ninguna persona de su población salió de pues esta comunidad, lo cual pues en el 2010 solamente el 0.1% tuvo la oportunidad de migrar. Y es que hablando en términos migratorios para las comunidades es muy difícil, ya que si es difícil en la ciudad por los gastos, pues ver el transporte, en buscar condiciones mejores para un nivel de vida. En las comunidades es peor, ya que pues en las comunidades muchas veces no se cuenta con internet, con transportes adecuados, la infraestructura es muy frágil o incluso no se cuenta con los suficientes ingresos para costear todo lo que implica un proceso de migración. Ahora bien, en cuanto a términos de pobreza, esto lo abarcamos a nivel estatal debido a que no hay cifras a nivel comunitario. En la pobreza ha crecido un 13.1% del 2010 al 2020, por lo cual es una situación alarmante. Y aquí es en donde el gobierno debería de poner pues mayor influencia en cuanto a los programas de pues que mejoren esta situación. Y ahora, en cuanto a la marginación, nuestro índice también ha subido de tener 10.5 pues, puntos, ha subido a 20.6 de acuerdo con las cifras de la CONAPO. Eso quiere decir que pues la población en sí no es capaz de satisfacer las necesidades básicas para subsistir y Quintana Roo en términos generales cuenta con pues condiciones muy devastantes para desarrollarse. Claro que hay condiciones muy buenas como por ejemplo diversas comunidades o diversas regiones en donde pues se vive de el servicio hotelero, en donde pues hay mucho dinero, pero pues en las comunidades de estudio, incluso en el mismo Chetumal, las condiciones de pobreza y marginación son bastante altas. La crisis agrícola que podemos ver es que del lapso del 2010 al 2020 es lamentable ver cómo menos del 1% de, del total del Producto Interno Bruto se genera gracias a las actividades primarias. Y nosotros sabemos que las actividades primarias son indispensables, pues las cosechas como es el trigo, maíz, calabaza y diferentes vegetales, pues se da a base de la agricultura. Entonces, pues tener un estado en donde del 2010 al 2020 no haya ni siquiera un 1% conformado del PIB en respecto a las actividades primarias, pues es una condición devastante, de la cual se debe de implementar mejores estrategias y modelos para que así, pues los agrícolas pues, encuentren mejor pues, infraestructura y mejores condiciones para generar las actividades primarias. La metodología que utilizamos, pues este trabajo todavía no está concluido, ya que empezamos a realizar las encuestas en el mes de noviembre, pero trabajamos a partir de encuestas aplicadas en el año anterior, en el noviembre del 2021, bajo el tema de la Agencia Social y Políticas Públicas del Desarrollo Rural en Quintana Roo a partir de los programas Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo Futuro, con un margen del 90% de confianza y 5% de error. Es por ello que utilizamos una escala tipo Likert, en donde la marca de 1 es la peor situación que pueda haber y 5 es la mejor, obteniendo los siguientes resultados. En cuanto a la pobreza, las comunidades dijeron que económicamente se sienten bien gracias al programa Sembrando Vida. En la comunidad de Caobas, un 65.9% de la población encuestada votó que se siente pues bien, o sea, económicamente no se siente vulnerable, al igual que Limones, Zacalacas y Malazo. Sin embargo, la comunidad de Blancaflor votó que se siente pues con una condición
regular económica, es decir, no se siente ni muy bien ni muy mal, pero pues sobrevive bajo este apoyo que les han brindado el programa Sembrando Vida. En cuanto a niveles de marginalidad, nos basamos en la respuesta de la pregunta de cómo era la desigualdad rural antes del programa Sembrando Vida, por lo que la mayoría de las comunidades respondieron que era moderada. Dentro de ellas encontramos a caobas, limones, Blancaflor y Madrazo. Y la única comunidad que dijo que había mucha desigualdad rural es Zacalacas, con un 45.8% de votos a favor. Es por ello que la mayoría de las personas sienten que en su contexto rural hay una creciente, una potencial marginalidad. Es decir, que no cuenta con los recursos suficientes y que necesitan de apoyos para poder vivir dignamente. En los niveles de migración, el impacto de la migración que ha tenido el programa Sembrando Vida, pues ha sido bueno, ya que la mayoría de los encuestados dijo que ha notado una ligera disminución en cuanto a la migración. Entre ellas se encuentra la comunidad de Caobas, Blancaflor y Zacalacas. Y en las poblaciones de Limones y Madrazo, no han visto como que si ha habido migración o no, o sea, como que en términos generales se ha mantenido igual su población. Entonces, al parecer, gracias a la implementación del programa pues Sembrando Vida, los agricultores no ven como alternativa en el proceso de migración. Inclusive, pues dicen que ha disminuido. Y por último, en cuanto a la crisis agrícola, tenemos que pues este programa ha impulsado a que los agricultores puedan sembrar más pues productos alimenticios como el frijol, la calabaza, el maíz y otros productos. Tenemos a caobas, limones y carros a malazo que ha dicho han aumentado esta cifra de productos alimenticios gracias al programa. Y contestando que ha habido un aumento ligero, tenemos a las comunidades de Blancaflor y Zacalacas. Es decir, que en términos generales, el programa Sembrando Vida ha impulsado la siembra de los productos básicos en la agricultura, lo cual es muy bueno, ya que con las cifras anteriores de pues, las tablas de comparación del 2010 al 2020, podemos ver que ni siquiera el 1% de el Producto Interno Bruto se conforma por la actividad primaria. En conclusión a este trabajo que se sigue desarrollando, tenemos que las condiciones sociales, es decir, la educación, salud, vivienda, pobreza y marginación que tienen las comunidades se encuentran al borde de peligro, ya que pues no hay condiciones muy buenas para la afiliación al servicio de salud, pues como mencionaba, son ambientes rezagados, no hay suficientes doctores por cada persona, los servicios son muy malos o a veces los doctores ni siquiera están disponibles. Todas esas condiciones generan que las personas se desarrollen en ambientes no tan favorables y utilicen como medio para poder mejorar el proceso migratorio que, como vimos, su cifra ha aumentado del 2010 al 2020 en todas las comunidades, excepto en Zacalacas, lo cual daña las actividades económicas primarias, pues los agricultores al hacer este proceso de migración 5 minutos. cambian, mande, Solamente mande. recordatorio del tiempo, 5 minutos. Ok, sí. Cambian de estado, cambian, pues dejan atrás todas las hectáreas, las cosechas que han hecho para mudarse a otra región. Y pues en sí se necesitan personas comprometidas con la agricultura, ya que actualmente las nuevas pues informaciones han dicho que mejor dejemos la agricultura y nos dediquemos a los servicios terciarios, como es Quintana Roo, reconocido por su playa, sol, arena, mejor eso. Y pues también se necesita una estrategia estatal que impulse pues el gobierno para que, que haya mejores condiciones de salud, vivienda, educación y sobre todo disminuir ese amplio porcentaje de pobreza e marginación que actualmente tiene Quintana Roo. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y al final tenemos nuestro espacio de preguntas y aportaciones.
Esas son las referencias que utilicé. Muchísimas gracias a la doctora Carmen. Agradecemos su intervención y como ella lo menciona, en unos minutitos tendrán la oportunidad de realizarle cuestionamientos sobre esta importante información que ella nos presenta, sobre todo en cuanto a la generación de riqueza que un sector económico se encuentra en estos momentos en Quintana Roo. Bien, seguido de la participación de Carmen, tendremos ahora al doctor Jaime y a Enrique, por favor, con el tema política estatal, derechos humanos y seguridad pública en Quintana Roo. Es un honor para mí cederles el micrófono. Bienvenidos, buena tarde. Muchísimas gracias, maestro Omar. Pues voy a compartir la pantalla. Bueno, voy a proceder a subir mi presentación para que podamos... ok, es que dice que no me permite compartir, no sé por qué. Permitir que Zoom acceda a su pantalla. No entiendo. Bueno, de todos modos, les voy a exponer, les vamos a exponer nuestra presentación. Les vamos a platicar acerca de la política estatal, los derechos humanos y la seguridad pública en Quintana Roo. Básicamente, les vamos a compartir la estructura general de nuestra idea. Partimos del presupuesto fundamental de que es posible construir un vínculo científico y especializado entre políticas estatales, seguridad pública y derechos humanos. Para esto, es menester revisar el marco histórico y filosófico, el desarrollo de los derechos humanos, las 4 generaciones, desde la Ilustración, desde el siglo XVII, matizada por la sublevación de la burguesía, su lucha encarnizada contra el absolutismo, la aristocracia y la nobleza, todo lo cual devino en la caída del racionalismo renacentista. Posteriormente en el tiempo, el siglo pasado en América Latina, que fue el siglo de los movimientos sociales. Luego en México, la década de los 90, una década matizada por la presencia de diferentes crisis sociopolíticas y económicas hasta nuestros días en la actualidad, las revoluciones conceptuales en temas sobre medio ambiente y el constante auge científico y tecnológico. El problema que tanto mi compañero Enrique como un servidor hemos visto es que se requiere incluir en la elaboración de políticas públicas de corte educativo los elementos, la terminología de los territorios, así como la parte pragmática de los derechos y la seguridad. El objeto de estudio que hemos visualizado se refiere a 3 documentos oficiales formales muy importantes, que son 3 leyes, que a nuestro juicio constituyen el marco por el cual se configuran políticas adecuadas para la enseñanza de los derechos y la seguridad. Son 3 leyes, estas 3 leyes son la Ley Estatal de Educación, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Comisión de los Derechos Humanos. La pregunta de investigación estriba en cuáles son los presupuestos básicos constitutivos de políticas educativas y el objetivo se estriba en describir algunos aspectos para comprender cómo se han insertado en la política estatal. La metodología a la cual hemos recurrido nos ha llevado por la vereda del conocimiento cualitativo con una lógica hermenéutica e interpretativa, con construcción de categorías, y en lo que nos interesa, o nos ha interesado, es en conocer el vínculo entre las nociones mencionadas. Hemos analizado la ley de educación y la visualizamos como un proceso de la ciencia social, condensa los aspectos más importantes de las políticas educativas a través de 2 ejes
El primero es el ciclo de la política pública y el segundo es la agenda de gobierno, también denominada agenda institucional. La agenda de gobierno es el contenedor en el cual están presentes todos los temas que son de interés general, temas que a la postre son parte de políticas públicas y entre los cuales los derechos y la seguridad están siempre presentes. La ley de educación contiene diferentes capítulos, títulos e incisos. Es una arquitectura muy amplia y profunda. Nosotros rescatamos algunos elementos de la estructura, como el capítulo 2, el capítulo 5, el título 10, el capítulo 3, los artículos 28 y 29, el artículo 32, el artículo 23, el artículo 13, los artículos 76 al 81 y el artículo 12, respectivamente, y consideramos muy importantes estos elementos porque nos han permitido conocer tres aspectos a profundidad, que son los siguientes. El primero es la cuestión del acceso a la educación. El segundo aspecto es la calidad educativa. Y el tercer aspecto, que tiene mucha relación con la calidad, se refiere a la pertinencia científica de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, hemos analizado la Ley de Seguridad Pública, la visualizamos como un instrumento jurídico y normativo. Nos parece que esta ley nos ha ampliado el concepto de seguridad pública y entre sus bondades encontramos que incluye la revisión de documentos muy importantes. En especial, destacamos tres documentos oficiales formales que son la Constitución Estatal de Quintana Roo, la Ley General de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Aunque también rescatamos el artículo primero, los puntos 1 y 2, que nos hablan acerca de la regulación de la función de la seguridad pública, así como de las bases de coordinación entre el Estado y los municipios respectivamente. Es una gran riqueza de información que, como digo, nos ha permitido ampliar el concepto de seguridad pública. Asimismo, hemos analizado la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Este importante documento lo hemos visualizado como praxis y fenómeno al estudiar las 14 estipulaciones contenidas en los artículos transitorios, los 5 títulos, los 72 artículos, pero especialmente los artículos 102 y 94, que contienen todos los preceptos que a su vez vienen en la Constitución Estatal de Quintana Roo y en la Constitución de nuestro país, respectivamente, y todo el análisis y todo el recuento que hemos hecho sobre estos importantes documentos nos ha generado un resultado que estriba en que hemos observado una arquitectura conceptual plasmada en las leyes descritas, lo cual se contempla como parte importante de políticas públicas. Y nuestra conclusión es que cada ley mencionada es la prueba fehaciente de las estrategias y los resultados encaminados a la obtención de políticas con calidad y eficacia. Muchísimas gracias y saludos. Agradecemos la intervención del profesor Jaime y del profesor Enrique. Continuamos con la misma dinámica y cederíamos el paso ahora a escuchar al profesor Ismael Pérez Jiménez, quien nos expondrá sobre la dinámica demográfica y migración en zonas rurales. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al profesor Ismael. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes, público en general y compañeros. Mi nombre es Ismael Pérez Jiménez, estoy estudiando el 7º siglo de la licenciatura en Economía y Finanzas en la Universidad Autónoma de Quintana Roo. El tema que les hablaré hoy, que les expondré, es acerca de la dinámica demográfica, migración en zona rural y crisis agrícola.
Primeramente, voy a mencionar cuál es el objetivo que queremos alcanzar o que queremos llegar al final de esta investigación o de este proyecto de investigación que tenemos. Pues bien, uno de los objetivos es analizar la relevancia que ha cobrado la migración para los individuos, principalmente en las zonas rurales, a partir del programa Sembrando Vida en Quintana Roo. Esto es específicamente en 5 poblados, que bien una de mis compañeras que pasó anteriormente ha mencionado, yo igual formo parte de ese proyecto. Las comunidades son Caoba, Simones, Blancaflor, Zacalaca y Carlos Madrazo. Es importante identificar cómo a partir de la implementación del programa Sembrando Vida ha ayudado o de alguna forma se puede decir que no ha ayudado a la emigración o la crisis agrícola. A lo largo de la presentación vamos a identificar si sí, cómo ha beneficiado a los productores o a las personas que forman parte del programa. Como aspectos de estudio principalmente tenemos 2, que son migración y crisis agrícola. Primeramente vamos a definir a qué se refiere la palabra migración, a qué se refiere este término tan mencionado hoy en día y que desde que tenemos memoria, pues la migración ha estado. Para Ruiz García y Aida en 2002, entienden por migración a los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia de un lugar de origen a otro de destino. Principalmente puede ser atravesando un límite geográfico, que puede ser migración interna, que es en ciudades del mismo estado de Quintana Roo, o puede ser migración internacional, que ya es como cuando una persona se va de México a otro país, que puede ser Estados Unidos o a cualquier otro. La crisis agrícola no solamente se trata de una baja crítica de la producción del sector, sino que implica una crisis del modelo de desarrollo capitalista de la agricultura mexicana y de su relación con el resto de la economía. Montes de Oca, 1977. Ante esto, podemos explicar la crisis agrícola como una disminución, una falta de producción en los pueblos, en las zonas rurales, ya sea producciones como chile, maíz, frijol, caña, que principalmente son los productos de Quintana Roo. Ante esto, al no haber tantas sembradíos, tantas hectáreas sembradas, se llega a una crisis agrícola que principalmente afecta a los poblados, que son los principales consumidores de ese producto, y de alguna forma afecta a las personas que viven en las zonas urbanas, los cuales consumen productos de las zonas rurales. Ahora voy a hablar acerca de las causas de la migración. ¿Por qué se ha dado la migración en cuanto a un país, en cuanto a una ciudad o en cuanto a un territorio? Principalmente se distinguen 7 causas por parte de la migración, o 7 formas a partir de Fernández, que dice cómo ve la migración. Principalmente se da por la reunión familiar, que el 43.4% representa el total de esta. Otro punto es la búsqueda de oportunidades laborales. Muchas personas deciden abandonar sus pueblos, su casa o su lugar de origen en busca de mejores oportunidades de vida, en busca de encontrar mejor seguridad, mejor vida principalmente. Igualmente se da a partir del cambio de empleo, que representa el 10.3%. De la formación educativa, esto principalmente lo podemos ver en los jóvenes, quienes mayor se salen de sus pueblos o comunidades y se desplazan hacia las ciudades para estudiar una licenciatura. Igualmente, la violencia y inseguridad ocasiona que las personas decidan abandonar su territorio, decidan abandonar su casa, incluso abandonar a su familia. Y otras causas pueden ser sea problemas que encuentren en el lugar de origen, falta de empleo, de educación o cualquier otra cosa que les condiciona a no tener una vida adecuada en el lugar de origen. Debemos tener en cuenta que principalmente las personas emigran del campo a la ciudad porque en la ciudad encuentran más beneficios y comunidades de alguna forma, se puede decir, ya sea seguridad, salud, vivienda, servicios sociales, los cuales le facilitan la vida a las personas. Muchas veces los jóvenes o adultos salen de sus pueblos queriendo alcanzar ciertos objetivos o ciertas metas que se trazan. Conforme avanzan, pues se dan cuenta que es complicado alcanzarlas, pero que de alguna forma hay más posibilidades de alcanzarlas saliendo del pueblo o de la zona rural. Asimismo, en las ciudades se encuentran centros económicos son centros económicos de cualquier país, grandes urbes, grandes industrias o
o empleos que necesitan, que pagan mayor salario. Ahora bien, vamos a hablar o analizar las variables de estudio que tienen un impacto en esta investigación, las cuales son natalidad, mortalidad, viviendas ocupadas y la inmigración. Como primer punto tenemos la natalidad. En esta gráfica podemos observar la natalidad en Quintana Roo del periodo 2010 al 2020, donde podemos observar que en el estado hay como no es ni creciente ni decreciente, sino que se ha ido manteniendo a lo largo de los años. Solo podemos ver una diferencia en el año 2020, donde decreció el número de nacimientos. Esto principalmente, pues, ya sea por la pandemia que enfrentamos o por condiciones económicas que padecimos en ese entonces. Es importante tener en cuenta esta variable en cuanto a nuestro estudio, ya que nos muestra el número de nacimientos que en el estado y asimismo nos muestra la cantidad de personas que en un futuro pudieran emigrar o pudieran salir del estado hacia un lugar diferente. Esto, al salir del estado o al salir del pueblo o de la ciudad donde viven, pues ocasiona la crisis agrícola, ya que renuncian a su siembra o dejan de hacer sus cosas en los poblados y se desplazan hacia otra ciudad donde pues trabajan o estudian. La segunda variable es mortalidad. En esta gráfica podemos observar la mortalidad en Quintana Roo del 2010 al 2020. Como podemos observar, tiene una tendencia creciente. Conforme pasan los años, pues va aumentando la mortalidad en el estado. Principalmente en el periodo 2020-2021, pues enfrentamos una gran pérdida. Es importante tener en cuenta esta variable ya que nos muestra las condiciones económicas del estado, ya que a partir de una disminución de la población, existirán menos individuos que decidan trabajar en el campo y lo mismo, y por consecuencia, al no haber personas que trabajan en el campo o que aporten sembradíos o parcelas, pues habrá una crisis agrícola en las zonas rurales. La tercera variable que vamos a estudiar o que nos interesa estudiar fue viviendas ocupadas, particulares en Quintana Roo 2010-2020. Como podemos observar, las viviendas ocupadas en Quintana Roo aumentó el periodo 2010 al 2020, lo que nos muestra un panorama favorable en el estado, ya que se están construyendo más viviendas de las que pensaríamos de alguna forma. Y esto nos muestra que en las áreas urbanas o rurales, principalmente las áreas urbanas, son donde mayor se están creando viviendas. Y esto nos ayuda a identificar que en Quintana Roo, de alguna forma, son más personas las que entran al estado de las que salen. Y ahora la cuarta variable es inmigración. Esta gráfica nos muestra cómo ha sido la inmigración residente en Quintana Roo del periodo 1990 al 2020. Ahí es importante mencionar que en 1990 el 58.7% de la población de Quintana Roo eran de otro estado o de otra nacionalidad. Y conforme pasan los años, pues ha ido disminuyendo esto. Pero como podemos observar hasta el 2020, más de la mitad de la población, que representa el 53% en Quintana Roo, son nacidos en otro estado o son personas que llegan a Quintana Roo jóvenes desde pequeños, pero esto representa que son las personas que entran al estado de las que salen. Es importante hablar ahora de la agricultura en cuanto a nuestro estado. Principalmente para Zagarpa 2017, en Quintana Roo la agricultura está conformada principalmente por productos que son como caña de azúcar, piña, limón, maíz, grano de elote y coco, entre muchos otros más. Estos son los principales productos que se producen en Quintana Roo. Como podemos observar en la gráfica, principalmente la caña de azúcar es el producto o el alimento que más se produce en el estado, con 1.402.208 toneladas de este producto, lo cual nos muestra que pues es un bien o un alimento de vital importancia para la economía quintanarroense. De igual forma, los demás productos como piña, limón, maíz y coco, pues también tienen una presencia en nuestra agricultura, pero de mayor nivel. La metodología que seguimos o que nos
o que implementamos en esta investigación, la realizamos, fue a partir de la que realizamos en el 2021, un proyecto de investigación que tiene por nombre Agencia Social y las Políticas Públicas en el Desarrollo Rural de Quintana Roo, análisis del programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. A partir de esta investigación pudimos detectar o pudimos darnos cuenta cómo ha ayudado el programa Sembrando Vida a la emigración de las comunidades y así como de alguna forma ha ayudado a reducir la crisis agrícola. Es importante mencionar que se aplicaron las encuestas se aplicaron en 5 poblados distintos, que son Caobas, Limones, Blancaflor, Zacalac y Carlos Amadrazo. En diferentes pueblos, cada pueblo tiene diferentes números de encuestados, de diferentes productores. En cada comunidad se sacó una muestra con un 90% de confianza y el 5% de error, partiendo del número de agricultores beneficiados de Sembrando Vida, dependiendo de cada poblado. Ahora bien, como principal o como objetivo, identificamos que en cuanto a la migración, hicimos una pregunta que nos ayudó bastante a identificar cómo era la emigración en los poblados, la cual dice, ¿cómo ha impactado el programa Sembrando Vida en la emigración en la comunidad? Utilizamos la escala de Likert, donde 1 aumentó, 2, ligero aumento, 3, ni aumentó ni disminuyó, 4, ligera disminución y 5, disminuyó. Como podemos observar en la tabla, en el poblado de Caobas, el 78% de la población, que representa un total de aproximadamente como 80 encuestados, dijeron que disminuyó la emigración en su poblado. Principalmente se debía a que ahora se cuenta con un trabajo seguro, ahora se cuenta con un ingreso seguro que antes no se tenía. Asimismo, ahora aprenden nuevas técnicas y herramientas que pueden implementar en sus sembradíos y que incluso pueden desarrollarlo fuera de ello, ya que en el programa les enseñan bastantes cosas como hacer una composta o cómo sembrar, o cómo ayudar a las plantas a que crezcan y que se desarrollen mejor. Como podemos observar en 4 de los poblados que son Caobas, Limones, Blancaflor y Zacalaca, más de la mitad dijeron que disminuyó la emigración en su poblado. Solo en la comunidad de Madrazo dijeron que el 45% dijo que disminuyó y el otro 55% dijo que no notaron ningún aumento ni ninguna disminución en el poblado. De acuerdo con lo recabado en este trabajo de campo, realizado durante el periodo de 2021, llegamos a la conclusión de que la mayoría de las personas encuestadas dijeron que hubo una disminución en cuanto a la emigración. El segundo variable que nos interesa saber es crisis agrícola. Ahí tomamos la pregunta base para identificar esto. ¿Cómo ha sido la siembra de productos alimenticios como frijol, calabaza, maíz, etcétera, a partir del programa Sembrando Vida? Como podemos observar en la gráfica, más del 50%, o sea, en 3 poblados, el 90 y el 96% nos dijo que aumentó las parcelas sembradas de alimentos. Principalmente nos comentaron que ahora, como ya les llevan los árboles o como que ya les dan ciertas técnicas o herramientas, ya saben cómo sembrar, porque muchas veces sembraban y en un cierto periodo se morían, ya sea por las condiciones climatológicas o porque no se tenía algún cuidado especial. En cambio ahora ya saben qué hacer en cuanto a falta de lluvia, en cuanto a cómo sembrarlo, cómo de lejos tenemos que sembrar una planta para que de tanta producción. Y en fin, podemos decir que de acuerdo a lo recabado en esta encuesta, pues las personas se dieron cuenta de que a partir del programa Sembrando Vida aumentó la producción de alimentos. Esto pues ayudó bastante para ellos, porque ahora de lo que producen, de lo que siembran, lo consumen. Antes pues al no sembrar tantos alimentos, pues tendrían que comprarlo en otros lugares, en otras tiendas, lo cual pues perjudicaba tanto a su ingreso económico como a su tiempo de ir a buscar el producto, a hacer cualquier otra cosa. Y bueno, como conclusión podemos decir que la mayoría de los encuestados en estas dos
En estas 5 comunidades tuvieron grandes beneficios a partir de la implementación del programa. Como primero, pues ya mencionamos que hubo una disminución en cuanto a la inmigración, porque ahora los sembradores o los que forman parte del programa se quedan en el pueblo. Así los hijos, e incluso los hijos que muchas veces se salían, pues igualmente se quedan en el campo a ayudarle a sus padres. Ya les ayudan a sembrar, a aprender unas técnicas de cultivo, lo cual pues les ayuda para tener nuevos conocimientos. Y en cuanto a la crisis agrícola, a partir del programa se dieron cuenta de que ayudó, de que aumentó a la producción agrícola de su comunidad. Y pues ya de manera de conclusión podemos decir que es importante tener en cuenta tanto esta variable como migración y crisis agrícola, ya que hoy en día están afectando de alguna forma la migración en nuestro territorio, porque muchas personas deciden abandonar ya sea su región o su pueblo, e incluso su estado, porque muchos individuos se van de México hacia Estados Unidos, lo cual pues debilita la economía mexicana de alguna forma porque son menos las personas que aportan al producto nacional y menos consumidores que pueden de alguna forma ayudar a elevar la economía de nuestro país. Pues bueno, estas han sido mis referencias consultadas y pues quedo pendiente ante cualquier duda o pregunta que necesiten. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención, Ismael. En un momentito más, que tenemos buen tiempo, estaremos conformando el espacio de preguntas y respuestas. Para darle continuidad a esta mesa, cederemos la palabra al profesor Adrián Botello Mares, del Colegio de la Frontera Norte, quien nos expondrá el tema trastorno, límite de la personalidad y legislación con perspectiva de género, un análisis desde el paradigma de la complejidad. Profesor Adrián, un placer tenerlo con nosotros y le cedo el micrófono y la cámara. Bienvenido. Muchas gracias, igual a los compañeros y compañera que nos antecedió. Han sido breves las presentaciones, esperemos que en este caso no sea la excepción. Únicamente comentar que, bueno, por mi parte, originalmente envié la ponencia para la mesa de género y democracia. No obstante, me imagino que también se consideró por la cuestión de inclusión el tema que aquí voy a presentar. Básicamente es una observación a manera de refutación crítica del paradigma dominante del ejercicio de la violencia sobre la mujer, particularmente con algún trastorno de personalidad, en este caso el del trastorno límite de personalidad. Vamos a ver, ¿ya ven la pantalla? Sí, profesor. Gracias. Nada más que, ahí está, ya se ve completa, ¿verdad? Sí, maestro. Muy bien, gracias. Pues el tema es efectivamente trastorno límite de la personalidad, legislación con perspectiva de género, un análisis desde el paradigma de la complejidad, básicamente basado en términos de la teoría que nos propone Edgar Morin. Bueno, como introducción podemos mencionar que hay un caso mediático muy mediatizado, muy masificado, que abrió este debate de forma, me parece que muy amplia, tan amplia como nunca antes se había dado a esta escala. Este caso mediático fue el de Johnny Depp y Amber Heard. Amber Heard diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, en donde a final de cuentas el caso fue resuelto favorable a Johnny Depp, es decir, el hombre que a final de cuentas fue de alguna forma bajo este esquema de resolución víctima de la mujer Amber Heard con trastorno límite de personalidad. Por lo tanto, pues se da este antecedente que, a pesar de ser efectivamente un antecedente masivo y que usualmente una de las nociones fundamentales dentro de la sociología es que mientras más masivo, más chatarra se hace, más simplificado se hace, ¿no?
efectivamente, surgieron los opinólogos por todos lados, pero también nos da la pauta para tomar en cuenta que con este caso se empezó a dar una visibilización del tema que en este caso estaré hablando yo. A partir de ello, pues me tracé como objetivo hacer un análisis desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin como una refutación a ese tema dominante del género orientado básicamente a la vulneración femenina. Es decir, poner sobre la mesa uno de los tabúes del feminismo moderno, donde la violencia no depende única y exclusivamente del factor género y no se encuentra estrictamente derivado o motivado por el machismo, aunque sí predominantemente. Esta va a ser una de las prenociones que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Que efectivamente las relaciones de poder entre los géneros son innegables, pero no es el género la única variable en la violencia, en las relaciones de pareja. Efectivamente hay una cultura patriarcal, heteropatriarcal, históricamente dominante en el pensamiento occidental, eso es innegable. Ante este escenario histórico de la cultura heteropatriarcal dominante, que efectivamente favorece o pone un escenario más favorable para la dominación al hombre sobre la mujer y el abuso de poder de los hombres hacia las mujeres, en este escenario, pues por supuesto que es plausible, ¿no? Una búsqueda de equidad y justicia de género. Más entendida esta equidad y justicia de género, no entendida como una forma determinante por la vulneración exclusivamente femenina, sino esta equidad y justicia de género y esta vulneración vista hacia ambos lados. Bien. Este caso de la búsqueda de equidad y justicia de género y esta vulneración no exclusivamente femenina, sobre todo la vulneración, es más notoria en el caso de mujeres con algún trastorno de personalidad, como el caso de TLP. Por lo tanto, esto va a tener una necesidad, una implicación que necesariamente nos va a llevar a la búsqueda de una complejización y profundización de los casos de mujeres con TLP. Es importante, por supuesto, reitero, voy a ser bastante reiterativo con esto, que hay patrones de un machismo histórico en donde ha habido un predominio y un sometimiento histórico del sistema patriarcal en todas las esferas de la vida, en todas las esferas, desde lo público hasta lo privado, sobre todo en lo privado, ¿no? No obstante, ese sistema patriarcal luego también cae en un sistema paradójico patriarcal, donde efectivamente sí se propician ventajas para los hombres masculinos para ejercer ese poder sobre las mujeres, pero inconscientemente se da una paradoja donde también las mujeres hacen uso de este sistema patriarcal que ellas mismas están ejerciendo de diferentes maneras. Y en este escenario del sometimiento histórico, pues la lucha feminista ha sido un avance muy importante y además necesario, por supuesto. Creo que ahorita estamos en una época coyuntural importante, determinante para que la lucha feminista esté logrando progresos históricos, ¿no? No obstante, efectivamente, no podemos hablar que la lucha feminista tiene un fin último, sino es un proceso. La lucha feminista de los 60, de los 50, de los 80, de entrado del siglo XXI, de la actualidad, han venido siendo un proceso, es decir, no tienen una combinación. Y eso me parece que es importante de establecerlo desde un punto de vista complejo, porque si se simplifica, se entenderá lo que a la postre muchas feministas pretenderían de un cambio absoluto, ipso facto, ¿no? Lo cual no existe. Estamos en un proceso. Qué bueno que exista la lucha feminista, pero esta lucha necesariamente tiene que ser un proceso que siempre va a estar desarrollándose conforme a los contextos que nos está tocando vivir. Y lo más importante es que esta lucha feminista, con base en este proceso, vaya también dilucidando todos aquellos errores históricos que se han tenido en la misma lucha feminista, como la réplica de los propios mecanismos y paradigmas del
del sistema heteropatriarcal, ¿no? Que en ocasiones parecería que se cae en el mismo error, ¿no? De ejercer el poder sobre quienes nos han ejercido el poder, cuando en realidad no estamos en una lucha de combate, sino en una lucha de equidad. En este contexto, pues, hablemos entonces de las mujeres con TLP. Las mujeres con algún trastorno de personalidad, es decir, aquellas que de acuerdo al DSM, es un manual sobre diagnósticos de salud mental, nos indican que efectivamente hay determinadas rasgos y características que hacen que los seres humanos, no solo mujeres, hombres y mujeres, seamos de alguna forma propicios a tener algún trastorno, ya sea mental o ya sea de la personalidad. En este caso, el TLP es un trastorno de personalidad de acuerdo al contexto social que nos tocó vivir desde que nacemos. Por lo tanto, esto forma parte de un diagnóstico ya oficial, ¿no? Médicamente se puede realizar a través de estudios psiquiátricos. Entonces, hay mujeres que se diagnostican con TLP o que tienen rasgos sumamente notorios. Y estos rasgos en el DSM-5, que es el más actualizado, nos dice que las mujeres con TLP tienen, entre otros rasgos, esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginario. Sobre todo los que están en rojo son los que más nos interesan, ¿no? Tienen un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas. También tienen mucha impulsividad en varias áreas de su vida. Tienen una inestabilidad afectiva y una reactividad notable en su estado de ánimo. O sea, explotan rápidamente. Tienen un enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Tienen peleas físicas recurrentes. Es decir, hay patrones, hay rasgos que nos ayudan a identificar a mujeres que efectivamente sabemos que en el panorama general son las más vulnerables, sin duda, tanto en nivel de frecuencia como en nivel simbólico, ¿no? De la vida, o sea, de aquello que incluso no se mide, ¿no? De la violencia simbólica. Pero también existe esta posibilidad, ¿no? De entender que las mujeres también pueden ser victimarias a partir de una situación, de una circunstancia que incluso en la mayoría de los casos es inconsciente, ¿no? De que se tenga este trastorno límite de personalidad. Aquí lo importante es entonces entender que la violencia responde no necesariamente a una forma unívoca de ejercerla. Es decir, hay un víctima y hay un victimario. La ley de la causa-efecto, de la acción-reacción, se aplica tanto en la física como en la psiquiatría, como en la psicología, como en la sociología, en las ciencias sociales, ¿no? Igual aquí estamos hablando de una relación, de una interacción, de una conjugación de factores que permiten que exista una violencia bidireccional. La cuestión es hasta qué punto se ejerce esta violencia, obviamente tomando en cuenta que el hombre generalmente tiene más cualidades, facultades, tanto culturales como físicas para ejercer ese abuso sobre las mujeres. No obstante, la violencia siempre se da en términos bidireccionales. Y específicamente, hablando de una violencia bidireccional con mujeres TLP, tenemos este concepto que he definido como la relación rock and rollera, en donde yo me refiero a aquella música agresiva, ¿no? De guitarrazos, acordes muy fuertes, la batería tocando todo lo que da, pero perfectamente orquestada en una perfecta canción de amor rock and rollero, ¿no? Pero a través de golpes, ¿no? Como serían los acordes de mucho golpe en el rock. Otra vez, reiterando esto, las mujeres han sido siempre las más vulneradas, sin embargo, no es unívoco. Si lo dejamos así, llegaríamos a un reduccionismo unívoco, ¿no? Y pues no se pueden pensar en unívocos, mucho menos en equívocos. En equívocos es cuando tenemos datos que efectivamente nos hacen llevar a falacias en torno a verdades dominantes. Más bien, definiciones como perspectiva de género y como violencia de género deben ser aplicables de forma análoga, es decir, de acuerdo a las circunstancias
y a los contextos que conciernen a cada caso específico en donde se dé esta violencia, ¿no? La violencia de la pareja y su manifestación, por lo tanto, como conducta humana, es una conducta mutua y bidireccional. El hombre, que generalmente es el que más abusa, no lo va a hacer porque sea mala persona, o no lo va a hacer porque sea su deseo violentar a la mujer, o igual la mujer TLP no va a ser su deseo violentar al hombre. Hay una interacción que se da previamente. El hombre ya tenía antecedentes de violencia simbólica, de estar un poquito como tanto va el cántaro al agua, ¿no? Hasta que se desparrama, hasta que se rompe, ¿no? Es algo que se va construyendo, esta cuestión de la violencia, por lo tanto la violencia es bidireccional en este sentido de la causa-efecto, acción-reacción. Y bueno, pues la cultura patriarcal, por lo tanto, puede estar implícita tanto en el hombre como en la mujer. Esto es lo que me parece que es importante que quede claro. La violencia también no depende de una forma única y exclusiva del factor género. Hay varios factores que dependen en ese sentido de la violencia. Otra vez, empezar a pensar con estos contextos y con esas circunstancias, con una construcción histórica de las relaciones. Luego, ver lo legal, lo político y lo sociocultural. Hay definiciones de perspectiva de género. Yo tomé 3 básicas, una internacional de la ONU y 2 nacionales, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que ese es el que más se utiliza para la aplicación de la ley y para la definición de políticas públicas, y la Ley de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia. La primera y la tercera sí hablan de una equidad, más en términos de imparcialidad. La Ley para igualdad entre mujeres y hombres sí pone el término mujeres como prioritario. En ese sentido, hay que recordar que hay violencia bidireccional. Por lo tanto, esto se convierte en un problema social cuando la legislación permite o es permisiva de forma directa o indirecta en casos de perspectiva de género, particularmente en las mujeres con TLP, quienes tienen como un rasgo definitorio la violencia desbordada por su explosividad iracunda, entre otros rasgos que ya mencionamos antes. Entonces, desde lo legal, desde lo político y desde lo sociocultural, vamos a encontrar este problema social a partir de una permisividad que se da desde lo legal, desde lo legal, lo cual está cargado ya anticipadamente, ya previamente, a favor de la mujer, puesto que la propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres habla de esa equidad que tiene que encontrar la mujer, ¿no? Y en realidad, cuando se habla de violencia, la mujer tiene la voz cantante. Entonces, aquí hay un sesgo desde el punto de vista de la complejidad o de complejizar los casos a partir de la permisividad legal. La permisividad política, pues también es conveniente, más bien para la esfera política, no le es conveniente ni tampoco hay una necesidad de profundizar en la cuestión de la violencia perpetrada estrictamente sobre la mujer o sobre el hombre, ¿no? Se da por antepuesto, igual como la ley lo dice, que la violentada es la mujer y pues no hay manera de contradecirlo. ¿Por qué? Porque se tiene lo legal y sobre todo lo sociopolítico por encima, ¿no? Y políticamente es, diría Pérez, una de las fuentes que cito, es hasta una especie de propaganda política, ¿no? Porque se gana el voto de las mujeres, que son más del 50% del padrón electoral. Entonces, políticamente también hay un sesgo, una permisividad hacia este problema social. Y en lo sociocultural, pues no se diga, ¿no? Pues, es un sistema sociocultural que sigue basado en el sistema patriarcal, machista, ¿no? En donde se da una paradoja. Este sistema patriarcal considera a la mujer como el sexo débil, y la mujer, al considerarse sexo débil, entra en esta paradoja como el ente vulnerable, ya sea por las convenciones sociales. Digamos, el papel del juez en la permisividad va a ser inconscientemente, por eso estamos hablando de cuestiones socioculturales, inconscientemente va a ser: vivimos en un sistema heteropatriarcal, ¿cómo es posible que tú, hombre, te dejes violentar por una mujer, ¿no? O sea,
va a ser el hazmerreír del entorno social, puesto que hay una expectativa generada previamente sobre el hombre dominante, ¿no? Ante esta mujer como sexo débil. Entonces también hay ese prejuicio inconsciente que existe desde lo sociocultural para establecer estos problemas sociales de las relaciones de pareja entendidas en el término de perspectiva de género. Finalmente, estaría yo abordando los principios de la complejidad de Edgar Morin, entendida la complejidad en contraste con la simplicidad que habla de una distribución y una reducción, es decir, evitar caer en esa distribución y reducción, que justamente es lo que se ha venido cayendo en este ejercicio de la permisividad en términos socioculturales, legales y políticos. Habrá que entender, por lo tanto, la violencia como multifactorial, no exclusivamente una cuestión de género. No obstante, pues las fiscalías de género y demás son importantes, pero no se pueden simplificar a la cuestión de género. Además, se tiene que entender que la violencia es bidireccional, hay una cuestión de interacción social humana, como diría Max Weber, ¿no? Con la pareja no hay problema, con la tríada es cuando ya existe el problema. La tríada sería el contexto social, la pareja sería la relación de pareja. En ese sentido, es importante posibilitar la refutación, el diálogo y la contrastación. Hay que refutar esas verdades simplistas desde lo sociocultural a partir de las convenciones sociales. Habrá que atajarlas, habrá que entenderlas, habrá que cuestionarnos. Desde lo legal, la violencia de género aplicada exclusivamente al lugar de la mujer, y desde lo político a partir de la lógica electoral. El empoderamiento femenino es importantísimo. Es una necesidad, por supuesto, para la búsqueda de esta equidad, pero una necesidad bajo los términos de complejidad, no de simplicidad. Esto es importante. Los principios que definen a este pensamiento complejo sería el principio dialógico, el cual considera, pues, a través de un diálogo, ¿no? Los factores complementarios y antagónicos a la vez, es decir, la violencia bidireccional, considera los antecedentes de la pareja, las biografías personales, las normas morales educativas provenientes en cada uno, en el hombre y en la mujer, en la relación de pareja, los contextos y situaciones culturales, los momentos emocionales y afectivos que se han tenido, que se han compartido, que han vivido incluso previamente a la unión como pareja. Todo esto en un completo diálogo. Por eso es importante considerar este principio del paradigma complejo. El principio recursivo, que rompe con lo lineal causa-efecto directo o acción-reacción directa. Por lo tanto, se rompe también con esta idea de la víctima victimaria o víctima culpable, hombre abusador, mujer abusada, o santificado y satanizado, ¿no? De forma unívoca. Se da una relación de producto y productor a la vez, en este caso de violencia. Es decir, alguien produce, pero también es productor. Nadie puede ser productor sin ninguna causa, ¿no? Que exista previa. Más bien, sin ningún producto previo. No hay violencias aisladas, es lo importante, sino todo lo que envuelve a la producción de esas violencias remite a la necesidad de reconsiderar todos los factores que tienen que ver con el ejercicio, con la fomentación de esta violencia bidireccional. El último paradigma es el hologramático, lo cual dice que la parte está en el todo y todo está en la parte. Por lo tanto, los hechos, contextos y procesos en las relaciones de pareja, así como cada hecho, contexto y proceso se consideran un conjunto, y a la vez ese conjunto se considera como cada factor que lo constituye de forma particular. Es decir, un día el hombre, no sé, no le quiso invitar del café y la mujer se ofendió, pero se lo guardó. Ya son hechos aislados, pero al final de cuentas todo esto va generando toda una suma de acontecimientos que hablan de ese contexto, de esos hechos y de esos procesos en su conjunto. Es decir, otra vez, la parte está en el todo y todo está en la parte. La relación de pareja es en su totalidad y en cada acontecimiento de la relación que lo haya conformado, ya que en alguno de estos hechos aislados pudo haber un caso de violencia particular en donde se derramó el vaso, ¿no? Y ahí esa violencia va a ser entendida como, bueno, ahí estuvo la violencia que se denuncia, ahí hubo un ejercicio de violencia, pero ese ejercicio de violencia no fue aislado. Eso es lo que se requiere que se entienda. En conclusiones, los hechos, contextos y procesos no son aislados. La violencia es bidireccional y responde a procesos y contextos complejos. Por ejemplo, la paradoja del machismo inconsciente, que es algo que defino yo como aquello que incluso las mujeres reproducen este sistema patriarcal sin darse cuenta, ¿no? Y ellas mismas van propiciando este ejercicio de violencia a través de la propia inconsciencia de los patrones.
Y en conclusión, por último, diríamos, las denuncias por violencia de pareja hechas por mujeres con TLP requieren una dedicación con mayor detenimiento y profundización, es decir, con una complejidad necesaria debido a sus rasgos definitorios, no exclusivamente a la cuestión de género. Podrían ser otros factores como su alta inestabilidad emocional, es decir, su diagnóstico psiquiátrico médico, y pues, por supuesto, poner en entredicho el simplismo aplicado en lo legal y lo sociocultural que hemos dicho antes. De lo contrario, pues se replicará el simplismo histórico al mismo nivel que se ha hecho en el sistema patriarcal dominante. Otra vez caeríamos en lo mismo, ¿no? En el simplismo del sistema patriarcal dominante a partir de la aplicación de esta ley de forma simplista, de esta perspectiva de género. Esa es la bibliografía que trabajé y pues gracias. No se escucha. Este micrófono apagado. Gracias, profesor. Dejé mi micrófono cerrado. Muchas gracias, profesor Adrián. Para no perder el hilo, si me lo permiten, me gustaría iniciar haciéndole una pregunta al doctor Adrián, ya que se encuentra aquí, antes de que perdamos el hilo de aquí del profesor Adrián, para darle apertura a este espacio de preguntas y respuestas. Profesor, entendemos, ¿no? O en lo particular, entiendo que el trastorno no solamente afecta a las damas, ¿no? Al género femenino, o bueno, no al género, sino al sexo femenino, ¿no? Porque el género puede variar ahí. Pero bien, si esto es cierto, o sea, si el trastorno límite de personalidad afecta a hombres y mujeres, entonces la posibilidad de que los hombres ejerzamos violencia en ese mismo sentido también se incrementa. No quiero desviar mucho, pero la pregunta va específicamente a eso, a lo mejor es un tanto retórica, pero si esto es así, entonces esta idea de complejidad bajo la perspectiva de que la violencia no es unidireccional, sino es bidireccional, de todos modos implica que las mujeres se encuentran más en vulnerabilidad debido a estos factores culturales, bueno, el acceso a recursos diferenciados, tanto en cultura como en el desarrollo físico entre hombres y mujeres, y de alguna manera o sea, genera como una tendencia otra vez a verlo de una manera unidireccional y no generar esta complejidad. Sí, efectivamente, eso es lo que ocurre, ¿no? Y es lo que se debe evitar. Sí, sin duda. En esta violencia bidireccional entendida como todo lo que se ha venido realizando desde el inicio de la relación, que incluso tiene que ver con las biografías individuales desde que se nace, ¿no? Siempre va a estar, mientras el sistema heteropatriarcal sigue siendo dominante, la mujer siempre va a ser la más vulnerable. O sea, eso no cambia hasta que este sistema pues, prácticamente colapse o se cambie, ¿no? Pero sí, sigue siendo. Y en el sentido de lo del trastorno propiamente, sí, la cuestión es que si hay una amplísima dominancia de mujeres. Estamos hablando de que por cada 6 mujeres hay un caso de hombres con TLP, pero yo lo orienté efectivamente para el caso de las mujeres, porque, por ejemplo, la ley de igualdad para mujeres y hombres, que está en el portal de gobernación de la República Mexicana, sí establece claramente la búsqueda de equidad para las mujeres. Entonces, pues hay un reduccionismo, me parece. Sabemos que no podemos tampoco así como tratar de desviar el problema, que es un hecho. O sea, el feminicidio es absolutamente reprobable, es absolutamente inconcebible, no puede seguir existiendo. Pero esto nos lleva a una cuestión de relaciones de poder establecidas por un contexto mucho más amplio, que al último se configura a partir de nuestras historias de vida. Pero, pues lo importante es eso, tener las posibilidades de complejizar legalmente la aplicación pues más efectiva, ¿no? Y sobre todo incluso desde lo legal está el problema, porque pues como vemos las leyes por sí mismas están sesgadas, ¿no? Y a pesar de que exista esta afortunada voz cada vez más escuchada por parte de los colectivos feministas, no por eso significa que no vaya a haber o que se acabe el debate, ¿no? O sea, es necesario que siga existiendo el debate, ¿no? O sea, las mujeres
feministas o la lucha feminista no va a tener, o sea, siempre el total de la verdad, porque si tenemos esa verdad, la entenderíamos otra vez como una verdad simplificada. Y como diría Karl Popper, cuando una verdad llegó a su fin último, se petrifica y no se puede llegar a tal situación. Por lo tanto, ahorita lo que yo estoy tratando de proponer aquí, o tratar de alentar, es que se propicie el debate, ¿no? El diálogo. Entonces, Bien, para cerrar, le agradecería que nos ampliara la información. Estamos ahorita en esta mesa, vemos grupos vulnerables, ¿no? Y nos hablaron previamente tanto la profesora Carmen como Ismael sobre zonas rurales. Si bien no va enfocada el área hacia la violencia en zonas rurales es menos visible que en las zonas urbanas. Y el acceso, ¿no? Sí lo tocó la profesora Carmen, el acceso a servicios de salud es mínimo, ¿no? Pues, imaginemos cómo sería o cómo pueden ellas acceder, también nosotros, ¿no? Acceder a un psicólogo, un psiquiatra que nos pueda diagnosticar el TLP. La ley está contemplando algo sobre esto. Las tres legislaciones que nos muestran hablan sobre este tipo de igualdad o de derechos sustantivos, ¿no? Para acceso a servicios de salud o servicios integrales para el trato de la violencia en general. Sobre todo en estas zonas vulnerables, ¿no? Que son semiurbanas o rurales que tienen un tratado diferente que en lo urbano. no, para el caso de salud mental siempre ha estado bastante relegado y sí parece así como todavía inconcebible, ¿no? Y además también hay tabúes, por eso decía que es un poco también romper con esos tabúes. Hay que recordar que la psicología clínica surge con el psicoanálisis de Freud a partir de lo que él llamaba la histeria, ¿no? La histeria como una enfermedad propia de las mujeres. O sea, ya después obviamente con el tiempo, pues por supuesto que se fue superando esa perspectiva freudiana. Pero aún así se mantiene como estos estigmas. Como siempre, tratar con pincitas, ¿no? Decir, ay, caramba, si hablamos que que por cada TLP hombre hay 6 mujeres con TLP, habrá que tratarlo con cuidado porque vamos a decir que las mujeres son más trastornadas, ¿no? O sea, eso es algo muy delicado, pero existe y son datos verídicos, verificables, ¿no? Y lo cual pues aún sigue tratándose con muchas pincitas y ojo, de fondo está siempre el gran peso de lo político, que eran los 3 grandes rubros que yo manejo, lo legal, lo político y lo sociocultural. En lo político, pues decir, no podemos exponernos o arriesgarnos a perder el voto de las mujeres, ¿no? O sea, es complicado, es algo bien complejo que sí se necesita someter a debate. Y sobre todo, bueno, como lo comentas, en el ámbito rural lo entiendo, ¿no? Todavía más, o sea, en el ámbito rural siempre va un poco como relegado, lo decía una de las compañeras, ¿no? Que incluso los instrumentos médicos llegan como las obras de la ciudad, ¿no? Pues efectivamente, ahí existe siempre lo he dicho, ¿no? Como una carga múltiple de vulnerabilidades, ¿no? Está la vulnerabilidad económica, la vulnerabilidad racial, la vulnerabilidad de género también para las mujeres, ¿no? Que todavía viven con mayor peso las circunstancias del machismo. Pero luego, si en realidad es justamente lo importante de someterlo al diálogo, ¿no? Caminos, ¿cómo? O sea, por lo pronto yo encuentro esto, ¿no? Es como mi propuesta y pues ver también, o sea, como los trancazos de allá para acá, porque estamos como en ese sentido de diálogo, ¿no? Para ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué podemos aportar, ¿no? Es eso básicamente, ahorita por lo pronto es un rollo más académico. Ok, sí, construcción de una agenda primero todavía. Ok, muchas gracias, profesor. Bien, continuando con esto, ahora me voy a permitir realizarle la pregunta a la profesora Carmen y en el mismo sentido, la misma pregunta, ¿no? Ver si después también Ismael no la puede responder. Bien, la pregunta es muy específica en este caso. Cuando nos muestran los datos, en ambos casos, se ve que la migración tiende a incrementarse, ¿no? Tanto en los presentados
por la profesora Carmen como por Ismael. Pero en ambos casos también cuando ustedes hacen la intervención dentro de las comunidades, la percepción de los entrevistados es una disminución de la migración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tratar este sesgo, si le podemos llamar así, entre el dato duro del incremento de la migración, ¿no? que les presenta INEGI, y el dato que les dan los entrevistados acorde a la percepción que ellos tienen a partir de la intervención del programa Sembrando Vida? Entendiendo que para hacer una evaluación de impacto del programa Sembrando Vida es muy pronto, ¿no? El año base que ustedes estarían tomando es 2021, prácticamente no tendríamos herramientas espaciotemporales para aplicar una evaluación de impacto en este sentido. Entonces, ¿cómo ustedes podrían tratar o cómo desde su perspectiva, ustedes que han ido a campo, nos pueden explicar esta diferencia entre el dato real, ¿no? El dato real entendido que es la expresión del fenómeno de la migración a incrementar, ¿no? Y la percepción social, que es una disminución o una retención de la migración a partir de la intervención de un programa. Ok, claro. Esa pregunta igual yo la vi, ¿no? Al momento de hacer los resultados y así, de que en las encuestas del INEGI, de acuerdo al periodo 2010-2020, pues se ve un aumento, ¿no? En todas las comunidades, a excepción de Zacalacas. Y hablando en términos, pues, de las encuestas, yendo, pues, a ver qué opinan las personas, vimos que en vez de aumentar, disminuyó. Pero en relación a lo que usted comenta, estas encuestas pues fueron realizadas en el 2021 y mayormente las personas tenían en cuenta como que una perspectiva de antes de la pandemia, durante la pandemia y pues dentro de la pandemia, ¿no? Entonces esa perspectiva mayormente tenían, ya que debido a que el programa Sembrando Vida se inició ya a finales del 2020. Entonces pues aquí habían visto como que esa disminución de la migración a partir de pues el programa y pues efectivamente muchas personas habían como que se habían quedado en el territorio gracias a estos programas, ya que no solamente hay Sembrando Vida, también hay Jóvenes Construyendo el Futuro y programas de Procampo. Entonces pues estas ayudas hacen que sea más llamativo pues el nivel de agricultura y así en vez de salir a explorar a nuevos territorios. Sin embargo, el censo pues del 2010 y 2020, vemos que aquí ya el periodo como que es un lapso más largo de 10 años, en el cual pues se comparan cifras y ahí ya se muestra como que los términos absolutos, el verdadero, ¿cómo se llama? El verdadero inicio de qué es lo que opinan las personas, o sea, cuáles son los datos brutos de lo que realmente está sucediendo, si de verdad está viajando, si se cuentan de verdad con estadísticas de que las personas han salido de la comunidad y no solamente es una perspectiva de acuerdo a pues cómo ha impulsado el programa Sembrando Vida pues este término de migración. No se escucha. El micrófono. Ismael, ¿nos podrías también compartir tu experiencia, ¿no? De cómo perciben esta diferencia ustedes al momento de acceder a campo entre el dato? Entendiendo que el dato, o sea, como nos explica la profesora Carmen, o sea, su último dato es 2020, su dato de ustedes cuando intervienen es 2021, entonces si también cruzar la información no es posible, y además lo que nos dijo Carmen es genial, ¿no? O sea, está también el efecto que produce la pandemia, ¿no? Pues donde pues, casi nadie se movía, ¿no? Entonces también afecta la percepción, pero desde tu intervención en el campo, ¿cómo nos puedes explicar esta diferencia entre el dato, por llamarle duro, ¿no? Contra la percepción de la comunidad, por favor? Pues bueno, principalmente lo que dice mi compañera Carmen, sí, tiene mucha razón, pero de igual manera, como esta diferencia de que en el INEGI dice que aumentó la inmigración y que en nuestras encuestas aplicadas en los poblados dice que hubo una disminución, principalmente lo que nos comentaban los sembradores era que había disminuido la inmigración en su poblado
pero para las personas que forman parte del programa. Es decir, las personas que están en ese programa ya no salían, ya no se iban hacia la ciudad, hacia otra parte del territorio, sino que se quedaban y metían a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a ayudarles en el campo. Entonces, pues, al haber una disminución que ellos comentan, es porque las personas que forman parte del programa son las que ahora ya no emigran. Pero de igual forma nos comentaban que las personas que no estaban dentro del programa se seguían saliendo del territorio. Esa parte es lo que, esa parte es como el porcentaje de nuestra tabla que dice que son las que emigran. Y pues de igual manera nos comentaban que a la hora de salir o a la hora de irse, pues las personas ya no se iban por ciertos lapsos de tiempo. Por ejemplo, si iban de lunes a viernes, pero el sábado temprano o el viernes en la tarde regresaban al pueblo. Por lo cual, pues, en sí no te podemos llamar tanto como emigración porque regresan a la zona de donde están. Y pues, sí, nos comentaron varias cosas que son muy interesantes ponerlas, explicarlas en nuestro tiempo. Gracias, Ismael. Bien, igual, ¿no? Para ambos casos, algo que también es importante preguntarles. Sobre todo, me parece, si bien recuerdo, la profesora Carmen nos mostró más o menos cómo estaba el componente del PIB de Quintana Roo, ¿no? En el estado, donde tenemos a veces entre el 85 y cerca del 90% del PIB en servicios terciarios. Sabemos que esos terciarios están ligados al turismo y ahí entre secundarios y primarios tenemos poco, a veces poco más del 7%, pero normalmente suele ser menos de eso con lo que se construye el PIB estatal. Y cuando nos muestran la diversificación de productos de siembra, ahí sí no recuerdo quién fue, si no es que ambos, ¿no? Cuando nos ponen algunos productos que generalmente eran para autoconsumo, ¿cómo podemos esperar esta relación a futuro? Sí, nos hablan que hay una crisis en la agricultura derivada de la migración, ¿no? Ustedes ven a la migración como ese fenómeno que explica la crisis en la agricultura. ¿Cómo podemos ver el tránsito o esta búsqueda de un equilibrio de no llevar toda la actividad económica hacia el turismo, ¿no? Hacia estos espacios y tratar de desarrollar otras oportunidades, tal vez ligadas al campo, o si ustedes vislumbran alguna otra para el estado de Quintana Roo? Como comentan, es muy pues importante ver esto, ¿no? De que mayormente Quintana Roo pues es identificado, por ejemplo, pues por Bacalar, por en Cancún, centros y lugares turísticos, ¿no? Y pues es muy lamentable de que siendo la agricultura un factor indispensable para toda la población en general, pues tenga un porcentaje del PIB del menos del 1%, al igual que los sectores pues secundarios, ¿no? Y creo que aquí es muy importante la intervención del desarrollo regional, ya que pues en esta materia se estudia a la zona o el enfoque especial para ver en qué productos, qué servicios se pueden elaborar y pues a base de ahí pues implementar de que esa zona se potencialice, por ejemplo, Quintana Roo. No solamente se trata de lugares turísticos y así, también tiene pues el centro de Álvaro Obregón, industria también la de Chixa, la chiclera y así, o sea, ese tipo de productos pues se pueden ejemplificar y dar una producción mayor para que no solamente todos los recursos que invierte el gobierno se trate en sector turístico o actividades terciarias, sino también que implementen pues programas como este que hemos visto que ha ayudado a los campesinos de Sembrando Vida, igual ahorita Jóvenes Construyendo el Futuro, Procampo, y otra serie de pues programas que ayuden al desarrollo de nuestra región, ver específicamente en las comunidades, el estado y también los municipios, ver en qué son buenos y a partir de ello pues generar una estrategia de política pública para que
pues las personas puedan invertir, el Estado y las personas puedan invertir en ello y que no todo se centre en esto que es el sector secundario o terciario, que mayormente pues todas las grandes industrias que en hoteleras que se hospedan en los lugares turísticos, todo el ingreso no viene aquí a nuestra región, sino es externo. Tenemos compañías que son pues estadounidenses o son de otros lugares y todo este porcentaje de apoyo al PIB pues es mucho mayor porque hay algunas que solamente son mexicanas y hay otras que son pues extranjeras, ¿no? Y todo ese recurso se expande a otro territorio y no se queda aquí en la región sureste, o sea, se va a otros. Y eso es una pérdida de, pues, de ingreso, de dinero y también de capital humano, porque este tipo de, pues, como el sector terciario a veces explota a los trabajadores y hay lugares en donde, pues, se necesita mayor enfoque en la agricultura. Y la agricultura, pues, mayormente los agricultores son como que los propios trabajadores o así, y se puede tener una mejor calidad de vida a partir de ello y no solamente ser empleados de pues el sector turístico que muchas veces daña a pues las costas, por ejemplo, la implementación de nuevos hoteles y así, a la privatización de las playas. A veces tenemos, pues vemos en las noticias de que por ejemplo, en Bacalar, ya no se puede entrar como que a la laguna normalmente, si no tienes que pagar. O sea, todo esto, este tipo de privatización que se hace por los hoteleros y los dueños de pues, restaurantes y lugares así, ya no se permite un libre paso y esto pues no debe de ser legal, o sea, se deben de implementar políticas porque al fin y al cabo, como quintanarroenses, pues son nuestras tierras, ¿no? Nosotros debemos de gozar de ese privilegio de tener en playas bonitas, lugares bonitos, paradisíacos, y no que el intervencionismo de los sectores terciarios vengan a quitarnos un lugar que nos pertenece. Esa es mi intervención. Gracias, Carmen. Bien, Ismael, ¿te gustaría agregar algo? No, pues, lo que mi compañera menciona tiene mucha razón. Perdón, una disculpa. Lo que mi compañera menciona tiene mucha razón, pero de igual forma tenemos que tener en cuenta que... Un minuto, por favor. Sí, perdón. Como mi compañera menciona, tiene mucha razón esto, pero de igual manera tenemos que tener en cuenta que las personas o los habitantes de los pueblos, mm, mayormente tenemos como relacionadas estas dos variables que son migración y crisis agrícola. Podemos decir o podemos como cuestionarnos si a partir de la migración se llega a la crisis agrícola. Y lo que hemos observado en cuanto a todo lo analizado, pues pudimos identificar que muchas personas se van, es bien sabido que se van de los pueblos, se van hacia Estados Unidos, hacia lugares turísticos, como mencionó mi compañera, y abandonan sus comunidades. Pero otra cierta población se queda y hay que enfocarnos en esa población que se queda, ayudarlas, como mi compañera mencionó, en programas, en políticas que ayuden a que tengan nuevos conocimientos, nuevas herramientas que les ayuden a implementar en cuanto a su siembra, en cuanto a cómo producir, porque muchas veces las personas tienen la tierra, pero no saben cómo desarrollarla, cómo implementar ciertos métodos, ciertas herramientas que ayuden a producir mayor cantidad. Por ejemplo, en una hectárea pueden sembrar cierto alimento, pero por las condiciones climatológicas, como falta de lluvias, sequías, por contaminación o por los insectos que se comen la siembra, pues se pierde esta cantidad de servicio, del bien. Entonces, como vuelvo a recalcar, como mi compañera mencionó, hay que implementar ciertas políticas para que esas personas aprendan, tengan nuevos conocimientos a hacer material nuevo como
como composta que ellos nos comentaron que eran fertilizantes que hacían, que les ayudaban de alguna forma les ayudaba a reducir gastos, a reducir costos, porque ya no tenían que comprar el material como lo hacían antes. De otra, ayudaban al medio ambiente, porque este material no dañaba tanto como los fertilizantes que compraban. Y pues en general, podemos decir que hay que poner mucha atención en estos dos temas porque conforme pasan los días, los años, pues está tomando mayor relevancia en todo el mundo y en nuestro estado, pues también. Y pues sería mi intervención. Gracias. No, gracias a ti, Israel. Bien, finalmente me gustaría preguntarles al profesor Jaime y a Enrique, si me lo permiten, dentro de su intervención en estas tres normas que nos mencionaron hace un momento, la educación, la seguridad pública y los derechos humanos, nos mencionan que es en una búsqueda, ¿no? Un análisis en lo formal, ¿no? En el diseño propio de la norma, pero nos gustaría que nos apoyaran un poco describiéndonos si en lo empírico tienen algún dato que compartirnos, ¿no? Es decir, qué efectos encontraron ustedes en el diseño de estas tres normas en cuanto a el incremento, ¿no? Del conocimiento de los individuos o la mejora de la política en la entidad sobre la aplicación y resguardo de los derechos humanos y de la seguridad pública. Esa pregunta es para nosotros dos. Es que No, no entendí. era ya para el profesor Jaime y para Perdón. Enrique. Sí, Carmen, gracias. Bien, no sé si tengamos algún problema con la conexión con el profesor Jaime y con Enrique. Bien, me quedan 5 minutos por ahí más o menos de tiempo. Si alguno de ustedes quisiera hacer uso del micrófono para preguntarle algo a alguno de los integrantes de la mesa o para extender algo más sobre la temática que desarrollaron, estaríamos en la posibilidad de hacer uso de la voz. Si alguien gustara hacerlo, el micrófono está abierto. Bien, si no es así, entonces no me quedaría más que agradecerles el espacio brindado a compartir sus conocimientos en este ejercicio, ¿no? No solamente académico, sino también, digamos, cultural, ¿no? De intercambio en la vastedad de temas que tuvimos aquí la posibilidad de abarcar, con la intención de mejorar las pláticas entre los académicos y entre la sociedad y hacerles llegar el conocimiento, compartir estos mecanismos para tratar de crear mejores estadios de vida y mejores espacios. Que más que hablar sobre la vulnerabilidad de ciertos grupos y la atención en las zonas rurales de nuestra entidad, el desarrollo de políticas para acceder a derechos humanos y mejor calidad en los servicios de seguridad pública y sobre todo en aquellos espacios de violencia, ¿no? Que toca el profesor Botello, ¿no? Como la violencia bidireccional, en este sentido de no verla simplificada como un fenómeno unidireccional y aplicado de manera directa solamente por uno de los integrantes, sino que estos mecanismos violentos que tenemos los individuos para interactuar, que hemos visto aquí de manera mucho más amplia, que sin embargo enriquecen todo nuestro bagaje cultural y nos dan pauta para poder tratar de mejorar y de vincular y de crear mejores herramientas e ideas, espacios para mejorar las condiciones de vida humana. Sí, profesor Jaime, preguntarle si quisiera hacer uso de la voz, ¿todavía tenemos espacio? Sí, ¿O hay algún problema con el uso de la voz? no, ¿Todo bien? todo bien, Ok, excelente adelante, por favor. dirección y todo, sí, maestro Mark, muchas gracias, todo bien.
o no sé si entendí bien, pero aquí estamos. Ok, sí, les hacía una pregunta. Nos comentó hace rato que tienen ustedes el análisis de tres diseños normativos, ¿no? De tres espacios, de tres normas, la de educación, la de seguridad pública y la de derechos humanos en el Estado. La pregunta era si, además del diseño institucional que ustedes ya revisaron, si ustedes vieron algo en lo empírico, cómo estas tres se pueden entrelazar y ya en la sociedad, ¿no? Ya en las relaciones cotidianas, ¿hay algún efecto, hay alguna propuesta para la aplicación o modificación o interacción de estas tres normas que permitan mejorar la seguridad pública y el acceso a los derechos humanos o el aseguramiento de los derechos humanos? Sí, maestro Omar, muchas gracias. Pues esto que usted comenta, digamos que es otro nivel de nuestra investigación. Ahorita estamos en el nivel teórico y de creación conceptual, pero con revisión de fuentes normativas y, y toda la lógica teórica que corresponde a la relación entre las nociones que hemos compartido. Pero esto que dice es muy importante porque pues, se piensa que hay una fase operativa de la investigación, del propio proceso que se va a llevar a cabo más adelante. Y que pues va a ser muy interesante que al tener todo el recuento teórico se pueda hacer esta investigación de campo y mirar los resultados para ver precisamente las variaciones. Sí, así es, maestro. Muchísimas gracias, profesor. Pues bien, con esto prácticamente cerramos esta mesa. Agradecerle la presencia a Carmen. Muchas gracias también a Ismael, profesor Jaime, a Enrique, que todavía está por ahí atrás, y finalmente al profesor Adrián. Fue un placer, ¿no? El que nos regalaran estos espacios y abrieran discusión sobre estos importantes temas para México y para el Estado. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y es un placer para la Universidad de Quintana Roo tenerlos aquí. Enhorabuena, buena tarde y hasta siempre. Excelente Igualmente, conducción, gracias. maestro.